Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar gratuito de neurología impartido por ICP y de la mano de la doctora Valeria Toledo. Mi nombre es Milagros, formo parte del equipo y para nosotros es un gusto compartir este ratito con todos ustedes. Hola Vale, veo que estás ahí. Buenas noches a todos, gracias por estar. Bienvenida. Bueno, Vale hace años que ya está dentro del staff docente de ICP, junto con el doctor se me fue. Eduardo González, Eduardo. mi gran Eduardo. compañero. Sí, hace un montón de años que está con nosotros, y bueno, para nosotros es un orgullo que forme parte de ICP. Este año vamos a iniciar una diplomatura que se las trae renovada. Pueden tomar la diplomatura como cada módulo por separado. Así que bueno, ya después por mail le vamos a estar informando bien detalladamente la nueva diplomatura de neurología veterinaria. Bueno, Vale, esta clase fue craneada más que nada para pasar la neurología al consultorio, ¿sí? De un clínico, como yo, que también soy médica veterinaria. Entonces, una de las preguntas que se me viene a la cabeza es, bueno, ¿cómo discernir un caso neurológico de, por ejemplo, un caso traumatológico? Bueno. Yo en lo personal trato de descartar todo antes de llegar a la neurología, porque ya se me complica un poquito. Mira, la realidad es que la neurología, yo siempre digo que parece una ciencia oculta, una logia secreta, porque es como la papa caliente que no querés tener en el consultorio. Vos ves venir un paciente con problemas de piel y todo lo vemos asomarse y sabemos que es dermatológico. Vemos un paciente que entra con tos y todos nos podemos imaginar o que viene por el lado respiratorio o cardiológico, claro, y más o menos vamos encaminándonos. El problema es cuando viene algo que se sacude o es muy sutil, porque la neurología tiene esas dos cuestiones. O es algo muy obvio, que tiene un cartel acá que dice soy neurológico, o sí, es algo que es mínimo y decís, esto no sé de dónde viene. Ese es nuestro dilema, ¿sí? Claro. En el caso puntual de lo traumatológico, a veces es fácil, porque un buen clínico debería hacer el examen objetivo general y luego el particular y empezar a palpar las estructuras, verse el estado de las masas musculares, si hay crepitaciones, si hay fracturas, si hay algún problema ortopédico, limitaciones en el movimiento, y muchas veces es fácil de decir, esto es traumatológico. Y a veces no tanto, porque me suele pasar que a lo mejor viene un paciente y me dice, ya lo vio el traumatólogo, no le encontró nada, dijo que es neurológico. Y ahí volvemos a las ciencias ocultas, porque digo, que yo tuviera el don de la adivinación, y a veces va ligado a lo traumatológico. Por ejemplo, una discopatía, si claro, bien... una hernia discal se me venía a la cabeza. Claro. Si bien a veces es quirúrgico, depende de lo que sea, termina también en conjunto con un traumatólogo, no es una cosa, claro, o la otra. Entonces va de la mano. Y hay cosas que no, que son meramente del traumatólogo y son por ahí más fáciles de identificar. Bien, sí. Y también vos que te dedicás hace años, para quienes no la conocen, Vale hace años que se dedica a la neurología, es miembro de NeurolatinVet, de Neurovet Argentina, y bueno, practica la neurología de manera privada. Y me imagino que te deben llegar casos derivados, maltratados, por así decirlo, o mal medicados, mejor dicho, y debe ser un tema poder diagnosticar ya comenzando con algo que está tratado y que, bueno, no sabes bien. Mira, primeramente, a ver, es complicado el tema de la derivación porque uno a veces demora en darse cuenta que es neurológico, ¿sí? Entonces se encausa para otro camino. Claro. Por otro lado, cuando a veces uno se da cuenta que es neurológico, se deriva, están los dos extremos, o se deriva de forma prematura. Me pasa que viene un paciente
que tuvo una sola crisis epiléptica en toda su vida, y Sí. está el tutor muy dedicado, que ya, inclusive por iniciativa del propio tutor, lo quiere llevar al neurólogo, y a lo mejor el veterinario le dice al clínico, esperá, vamos a hacer análisis, y no, viene ya con su primer crisis, y bueno, uno inicia la ruta diagnóstica y le explica, en el caso de sospechar de crisis epiléptica, que a lo mejor hay que hacer estudios, pero con una sola crisis no se medica. Entonces está el prematuro, o está el otro extremo, que es el tardío, que ha pasado por varios veterinarios, por varios intentos de tratamientos. Pasa mucho a lo mejor con síndromes espinales, en donde hay pacientes que vienen siendo tratados de forma crónica con corticoides. Sabemos que no favorece para el trofismo muscular y trae bastantes problemas cuando no está indicado. Entonces vienen ese tipo de pacientes a lo mejor que ya fueron manoseados, por así decir, o aquellos epilépticos que vienen con un diagnóstico de una teórica refractariedad, cuando a lo mejor nada, no se terminó de medicar como correspondía o agotar instancias de los anticonvulsivantes. Claro, o también casos sobremedicados, hasta con drogas que se contraponen o que se potencian. Entonces, es un tema. Mira, lo que suele pasar en epilepsia, por ejemplo, es que, hablo de epilepsia idiopática en este caso, por ejemplo, que a veces son decretados pacientes refractarios. No, porque empezó con el fenobarbital y la verdad que no controla las crisis y le agregaron el bromuro. Y vemos que por ahí no tiene ni siquiera un dosaje de fenobarbital. Entonces siempre explico que hay que exprimir la droga que utilizamos, y recién cuando exprimimos al máximo esa droga, que es la de primera elección, si el hígado está bien, es el fenobarbital, decimos, bueno, ok, hay que pasar a agregarse un anticonvulsivante, y ahí recién se agregará, en ese caso, bromuro de potasio, pero hay un orden. Claro, y ya que estamos hablando del tema, ¿cuál sería cuántos días límite serían esos que decís, bueno, vamos a exprimir el fenobarbital hasta el máximo? Mira, yo siempre explico a los tutores que eso ya parece una charla filosófica a veces, porque yo le digo, ¿qué es el éxito? El éxito sería que no hubiese convulsiones, estamos todos de acuerdo. Ahora, no siempre se logra, entonces apelamos al éxito parcial en este caso, que sería un control de una crisis cada 3 meses, por ejemplo, la epilepsia idiopática hablo. Los que saben, que es la ILAE y la IBET, que es la traspolación de la epilepsia a nivel veterinario, traspolado del humano, o a partir de estudios de humanos, dice que un buen control es una crisis cada 3 meses. Obviamente de ahí hacia arriba o nunca, todos felices, pero siempre hay que tener en claro de qué estamos hablando, qué queremos lograr, y que cada paciente es distinto, y que hay pacientes que logran un buen control y tienen una crisis cada 6 meses o un año, y hay muchos que remiten las crisis, y hay pacientes que no, y a lo mejor su mejor frecuencia es una cada 3 meses, cada 4 meses. Lamentablemente hay pacientes que nos dan muchos problemas y su mejor frecuencia es una por mes. Lamentablemente hay muchos casos también que son así, pero bueno, hay que saber que uno va cumpliendo, quemando etapas de ciertas medicaciones en orden para usarlas, que eso ya después lo veremos, y va como en escalones, ¿no? Cumpliendo cada etapa para tratar de resolverlo. Bien. Y qué importante también a la hora de recibir un paciente posible, que tenga alguna posible enfermedad neurológica, ¿no? Hacer un correcto examen neurológico. Sí, a ver, creo que salimos todos de la facultad, yo al menos había salido con crudos. un examen neurológico, que es lo que querés que no te toque en la práctica de pequeños, con un examen bastante pobre al que todos esquivamos. Cuando uno hace el examen neurológico, lo importante, siempre digo, es ser metódico, no importa el orden, lo importante es no saltear pasos. Por ejemplo, a mí cuando me llega un paciente, como ya viene en general se viene caminando, evalúo la marcha, la postura, porque ya lo tengo en el piso, y siempre me río por mis adentros, porque yo admiraba al doctor Pellegrino, que lo veía venir y ya decía que tenía, decía es que tiene tal cosa. Y yo decía, ¿cómo hace? Con la práctica uno lo logra, esa evidencia. Claro, esa experiencia, claro. Exacto.
Entonces lo ves venir, evalúas la marcha, la postura, le hago la reseña, la anamnesis, que es súper importante que sea bien completa con el tutor. Yo creo que en mi caso lo que es la edad y la progresión del cuadro es clave, porque ya la edad te permite en tu cabeza agrupar qué enfermedades se van a dar en esa etapa de la vida, así como en animales cachorros, anomalías congénitas, anomalías del desarrollo, infecciosas, en animales más jóvenes, enfermedades degenerativas, inflamatorias, en animales gerontes o más de 5 o 6 años, neoplásicas, mucho mayores degenerativas, disfunciones cognitivas. Entonces ya la edad sola nos permite agrupar un montón. Y obviamente después de hacer una buena anamnesis, que en algunos tutores cuesta, porque se nos van por las ramas y demás, y hay que traerlo de nuevo a lo que nos estaban contando. Pero principalmente, si después todo lo que es la semiología neurológica, que eso lo vamos a ver muy detenidamente, vamos a ver que es bastante, no bastante distinta, tiene las ciertas particularidades en el felino, que no es el perro pequeño, de cómo revisar, vamos a tener clases de examen neurológico felino y examen neurológico canino. Habitualmente lo que decía, yo lo pongo arriba de la camilla, empiezo por nervios craneales, luego lo bajo, las pruebas posturales, y si era necesario, antes de bajarlo, los reflejos espinales. Con el tiempo, al principio uno va a tener que hacer todo, porque es como, yo me acuerdo en la facultad, un profesor me decía, ustedes todo lo que entra al consultorio, ocultan. En general van a ocultar cosas normales, sonidos cardíacos normales. El día que escuchen algo anormal se van a dar cuenta. Esto es lo mismo. Uno, cuando empieza, trata de revisar a todos de la forma más completa, y el día que encontremos algo anormal nos vamos a dar cuenta, y ya después acotaremos el examen neurológico con el tiempo. En mi caso, si viene un paciente epiléptico, no le haré en general reflejos espinales, eso después uno lo va viendo. Bien, y qué importante también saber interpretar esto que decías recién, ¿no? Saber interpretar los reflejos una vez que lo estás practicando, ¿no? Sí, primero saber, en el caso de reflejos espinales, dónde percutir, ¿sí? Es muy importante saber en qué puntos, eso después ya lo vamos a ver, y qué representa cada síndrome. Por ejemplo, en un síndrome espinal, si tengo un síndrome cervical, cómo van a estar los reflejos en los 4 miembros, así sea un síndrome cervicotorácico, toracolumbar o lumbosacro, dar cuenta en base a los reflejos, neurolocalizar. El curso va apuntado a eso, a poder neurolocalizar, en base a eso, junto con la reseña y la anamnesis, establecer tus diferenciales en tu cabeza, y después ver qué complementarios pido en base a eso. Tenemos un primer valiente que se llama Luis Ángel Chamé, dice, hola Vale, buenas noches, saludos. Hola Luis. ¿Cómo recomiendas que comience a manejar el fenómeno orbital y qué valores hepáticos debo tener en cuenta? Bastante teórica tu pregunta. No sé si te la vamos a contestar. Luis está desde México, es un genio, Luis. Siempre hablamos porque bueno, cuando puedo le doy una mano. ¿Sí? Me estás tomando examen, Luis. Sí. Mira, el feno en realidad se puede utilizar yo lo uso de 3 miligramos kilo hasta 7 miligramos kilo cada 12 horas. Lo importante siempre es tener los valores hepáticos normales, la función hepática normal, tener en cuenta que si se tomó sangre, por ejemplo, de un paciente post-convulsión, podemos llegar a ver cualquier cosa en el examen de sangre, porque justamente muchas veces si salió de un estatus o de clústeres, vas a tener enzimas aumentadas. Entonces es muy importante evaluar si... Relativo, o sea, exacto, relativo si es por la crisis o porque trae un problema hepático de base. Si hay dudas, habrá que repetirlo cuando esté ya saliendo de la emergencia más adelante, en caso de pacientes internados libres de crisis, pero bueno, hay que fijarse en los valores hepáticos que sean normales. Me ha pasado que vienen pacientes, sobre todo los bulldogs francés, que son traicioneros, con enfermedades inflamatorias, las meningoencefalitis, que abundan en estas razas, y por las mismas crisis y la misma destrucción tisular del encéfalo se elevan en general las transaminasas, y vienen como diagnóstico de afección hepática.
y no tenía afección hepática. La fosfatasa estaba normal, la GPT estaba normal, pero GPT, GOT anormal, pero justamente por las crisis y el proceso inflamatorio central. Entonces hay que saberlo leer también, la bioquímica. Bien, tenemos 2 preguntas más. Voy a empezar con la mía. Ay, Dios. Se me generó una duda. La mía es, ¿cuándo considerás redosificar? ¿Recalcular la dosis? Sí. Bueno, a ver, hay pacientes que me llegan, justamente el otro día atendí uno que me dice es refractario al fenobarbital. Cuando pregunto, ¿tiene dosajes hechos? Nunca. Nada. O hay que tomar con pinzas cuando la gente dice no me lo dijeron, a veces la gente entiende lo que quiere, pero realmente llama la atención que nunca haya tenido un dosaje de fenobarbital. Uno va estimando una dosis y luego de 15 días se hace la medición, Claro. lo ideal es el dosaje de fenobarbital para ver hasta qué valor llegó, porque uno puede hacer un cálculo y el hígado hacer lo que quiere. Y siempre ver qué frecuencia tiene el paciente, si mejoró, que en realidad si duplica el intervalo libre de crisis sería una mejoría. Si llega un momento en donde tengo el fenobarbital en 30, 32, y no hay una mejoría de la frecuencia, la verdad es que no sigan aumentando porque no va a ser una gran diferencia. Ahí es momento de agregarse un anticonvulsivante. Tener en cuenta los aumentos de peso, que son más frecuentes que las disminuciones, pero porque por el efecto de polifagia, por ejemplo, del feno. ¿Sí? Bien, justo Juan te preguntaba. De todo, en cachorros. Claro. Súper importante porque su curva de crecimiento es muy rápida, y si no te diste cuenta, empezó con crisis porque aumentó terriblemente de peso en un corto tiempo. Bien. Juan justo te preguntaba cuánto tiempo es el indicado para usar el fenobarbital y considerar un cambio de medicamento. No, te lo vas a basar en el dosaje, siempre en el dosaje, si llegó a 30, 32, a algunos 28, y no tiene una buena frecuencia de crisis porque no pudiste duplicar el intervalo libre de crisis, siempre fíjate en el dosaje. Ahí tienes que empezar a pensar que hay que agregarse un anticonvulsivante. Y otro tocayo, Juan Miranda, pregunta, ¿cuándo comenzás a medicar? O sea, bueno, ¿cuántos episodios, mejor dicho, convulsivos tienen que pasar como para que yo diga, bueno, no, empiezo a medicar? Bueno, en realidad lo establece la ILAE, sí, no es que lo diga yo. Es un episodio en 3 meses, una crisis epiléptica en 3 meses. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso te decía que a veces vienen de forma prematura, porque con uno ya le enchufaron el feno, y hay pacientes que ya han tenido varias y no se les ha dado ningún anticonvulsivante, y eso también es perjudicial, porque es como un efecto dominó. Lo que siempre digo es que hay que estar bien seguro de que sean crisis epilépticas primeramente, y haber descartado, por ejemplo, que no sean causas reactivas. Las crisis reactivas, recordemos que no es una epilepsia, es en realidad, son crisis que se producen en respuesta a una alteración tóxica o metabólica. Entonces, si por ejemplo fue por hipoglucemia o por azotemia, me ha pasado mucho que vengan pacientes con hipoglucemia medicados con fenobarbital. Hay que detenerse en eso. En realidad no me debería ni siquiera llegar ese paso. Yo agradecida, chicos, porque uno agradece el trabajo en esta época, pero no me debería llegar ese paciente directamente, debería ser resuelto con un endocrinólogo incluso. Bien. Maice Santiago te pregunta, ¿en un comienzo siempre se arranca con benzodiazepina junto al fenobarbital? Te consulta, ¿cuál y cuánto tiempo en caso que sea así? Mira, eso en realidad es uso y costumbre de cada uno. A ver, la benzodiazepina no se puede mantener demasiado tiempo porque a la larga sabemos que va a generar una tolerancia y por un bloqueo de los receptores, y cuando la necesitemos en una emergencia no la vamos a tener. Hay pacientes que vienen tomando benzodiazepina hace largo, y no está bueno eso. Yo normalmente cuando medico con fenobarbital depende. No, a ver, no es todo igual para todos los pacientes, hay que ser criterioso. Si el paciente tiene crisis esporádicas, se empezará el fenobarbital, se le avisa a los tutores de que demora 15 días en llegar a nivel en sangre, que si hay crisis en esos 15 días puede pasar, establecer cuándo es una emergencia,
Y si realmente es un paciente que tiene demasiadas crisis en un corto tiempo, sí, lo acompaño con una benzodiazepina. No tengo preferencia. Si son animales grandes, prefiero el diazepam por la presentación, porque con el clona parece que le estás drogando el perro, porque viene de menor miligramaje, pero no tengo preferencia, depende más que nada de cuánto pesa el paciente. Y yo, depende. Por eso digo depende. Si son demasiadas las crisis, a veces hasta lo acompaño hasta el resultado del dosaje del fenobarbital, que serían Bien, los 15 días más, no sé, 7 días más, que demore el resultado del perfecto. dosaje. Y después de los voy Bien, disminuyendo gradualmente la benzodiazepina. bien. Emanuel te consulta, en caso de tener que cambiar el fenobarbital, no me funciona. ¿Qué otra opción de droga hay? Bueno, el fenobarbital, en general, cuando es refractario, si es eso a lo que te referís que no te funciona, lamentablemente se suma medicación, no es que se saca. Inclusive si está alto se baja el fenobarbital, pero se deja porque, por ejemplo, la segunda droga de elección, que sería el bromuro de potasio, es sinérgico con el fenobarbital. El bromuro de potasio tiene una pobre acción como monodroga. Entonces, en general, se suma, obviamente, a no ser que tengan alguna insuficiencia hepática, y sí, hay que suspenderlo y cambiarlo, ¿no? Pero en ese caso se suma la segunda droga. Bien, perfecto. Varias preguntas, porque venían varias preguntas asociadas Me al parece que bromuro les de gusta el tema potasio. epilepsia. Sí, pero vamos Están a como dejar los... algunas abiertas ahí, cosa que no vamos a contestar todo, ¿eh? No, sí. Romina te consulta, ¿y en felinos usás el feno como primera elección? Aunque generalmente hay algo de base si no responden cómo lo manejás, ya que no se usa el diazepam en felinos, dice. No, primeramente, antes que me olvide, aplica para felinos y caninos, tratar siempre de encontrar la causa de base, porque si yo no encuentro la causa de Claro, base, por más anticonvulsivante que le dé, probablemente no haga efecto. Si realmente es una epilepsia idiopática, en felinos sí sigue siendo la primera elección el fenobarbital, tiene muchas más ventajas que en el canino, no induce enzimas, el aumento de enzimas de la fosfatasa, por ejemplo, como en el perro, en general ni se mueve, y funciona muy bien. Incluso la doctora que hace felinos, uy, se me escapó el nombre ahora, es española, bueno, ahora se me escapó el nombre, Ana, es creo como que yo, era. como al inicio Sí, me a mí olvidé el está nombre por de la punta de droga. una CB, en realidad. Bueno, ella hasta ha llegado a recomendar el fenobarbital una vez al flor de sal, gracias. Muy bien, Gracias por no Violeta, poder decir. gracias. Ana era la otra, española. Clara también. Ha llegado a recomendar una vez al día el fenobarbital, porque se metaboliza mucho menos que en el perro, dura un poquito más. Pero sí, sigue siendo el de primera elección, el fenobarbital. No se usa bromuro de potasio, y también están contraindicadas las benzodiazepinas por la probabilidad de desarrollar insuficiencia hepática aguda. Bien. También funciona muy bien Y la cenisamida, pero eso lo vamos a ver en el curso. sí, no, déjala ahí, déjame algo para el curso. Violeta te consulta la última pregunta sobre el tema es, en caso de combinar el fenobarbital y tener que bajar la dosis, ¿a cuánto bajaría el dosaje del fenobarbital si estaba en 30, por ejemplo? Mira, si estaba en 30, yo probablemente, y las enzimas hepáticas están bien, lo deje como está. Bien, perfecto. Si estuviese mucho más alto, las enzimas están aumentadas, sí lo bajo. En general un 20%. Bien, perfecto. Clara te consulta, ¿has tenido casos presuntivos de siringomielía en cachorro de Tengo 3 miel. meses? Se nota que soy clínica. No pasa nada. Sí, a ver, la siringomielia viene de la mano de anomalías del desarrollo, sobre todo de malformación tipo Chiari, por ejemplo, en donde hay un aumento de la presión del líquido cerebroespinal que sale por el foramen occipital, siempre explico que es como la manguera que le apretás y sale el chorro, ese chorro golpea contra la médula y eso da sensibilidad y duele, entonces hay una dilatación de las meninges y del canal medular central, la hidromielia, y eso sí, se suele ver en ciertas razas mini, sobre todo en Chihuahua, Caniche, se puede llegar a ver. Obviamente también hay que descartar que no haya problemas más de conformación ósea, a lo mejor
malformación de tipo occipital-ósea, pero bueno, sí, suele haber, Bien. suele haber. Y Romy te pregunta, ¿la frecuencia de dosis del feno es cada 12 horas? En el canino sí, en el felino, la doctora de Sal, como decías, ha sugerido a veces puede darlo cada 24. He visto posologías cada 8 horas del feno en caninos. La realidad es que yo vi al doctor Pellegrino usarlo cada 8 horas en pacientes que a lo mejor no llegaban, los tutores relataban que justo antes de la toma de la dosis le daba la crisis. Entonces como que el feno no le llegaba a las 12 horas, sí se lo daba cada 8. Pero en ese caso hay que hacerle un seguimiento de dosaje de cerca porque para no generar toxicidad, porque el peligro ahí es que se me vaya de rango el dosaje y generar Perfecto. toxicidad. Bien, Clara, volviendo a la pregunta anterior, te consulta si puede estar acompañada esta patología del retraso en crecimiento. ¿Qué cosa? ¿Cuál patología? ¿Lo de Zillonia? Sí. Mira, en realidad yo no lo vi. Si hay, por ejemplo, una hidrocefalia importante que me altere estructuras, sobre todo de hipófisis, podría pasar. Yo la verdad no lo vi. Ahí tendrías que averiguar a lo mejor si hay un hipotiroidismo congénito, algo más. Bien, bárbaro. ¿Y desde cuántos meses se puede iniciar el feno? Y ya con eso terminamos. Yo lo suelo utilizar a partir de los 4 o 5 meses de edad. Antes no me gusta. Prefiero usar un levetiracetam. Mira, justo, Paulina te pregunta, ¿uso de levetiracetam como Levetiracetam. alternativa? Sí, el levetiracetam puede ser muy útil. Acá en Argentina es muy caro. Para animales más de 10 kilos lo hace impracticable porque es costosísimo, ahora más que nunca. Sí, lo podés usar en realidad en situaciones donde tenés que controlar crisis y no podés usar una benzodiazepina, por ejemplo, ya sea porque no está bien el hígado, en pacientes con síndrome de Cushing, podés usar el levetiracetam. Sí, es bastante útil. Lo que pasa es que tenés a quienes aman el levetiracetam y quienes odian el levetiracetam por el efecto teórico de luna de miel, que funciona bien al principio, Bien. después genera tolerancia. Yo la verdad es que lo uso, pero como dije antes, hay que ser, no es para todos lo mismo, hay que ser criterioso por qué lo usás Claro. y si realmente te trae beneficio. Bien. Miriam Esquivel levantó la mano, no sé si por error o es que es re valiente. Pero bueno, mientras tanto, estas son las clases de neuro, ¿no? Bien prácticas, dinámicas, con muchas intervenciones. Estas clases, bueno, nos las pasamos hablando. Muchas preguntas surgen en los chats, así que bueno, sepan que así son de entretenidas las clases. Las clases y el fuera de clase, porque después las seguimos en el WhatsApp. Sí. Incontinencia de tener que contestar Sí, todo. No, todos los casos clínicos que les surgen en la práctica privada, eso es lo bueno, ¿no? Que además está Eduardo, con vos, bueno, resuelven a distancia muchas consultas. Y, Si bueno, yo no salvan contesté, las cosas. preocúpense y llámenme a la ambulancia porque es porque me morí o me pasó algo, porque es como que tengo problemitas, tengo que contestar enseguida. Sí, pero bueno, si quieres, tenemos un par de casos para ver juntos. Sí, yo empezaría, si querés, por el desafío de las crisis. A ver cuánto sabemos. Dale, y que se animen, ya que están preguntando tanto. Ahí estamos, vamos a compartir pantalla. Mirame. Miriam te consulta sobre el dolor neuropático. Bueno, ahora vamos a ver si Miriam me acierta uno de los videos. Sí, se puede usar. Me gusta, yo soy más amiga de la gabapentina, pero sí. Gabapentina, pregabalina y ver si no hay, por ejemplo, como decía la otra colega antes, una siringomielia de base o algo que me lo esté provocando, radiculopatía. Vamos a buscar los videos. Bueno, esto es un juego. Vamos a ver. Vemos todos, no me ¿Ven dejen todo en sola. la pantalla? ¿Se ve? Sí, se ve todo. Se ve. Bueno, yo voy poniendo y me dicen qué tipo. Perdón si hay algún video que esté volcado, pongan cuellito y carita de tiernos y volteen el cuello y mírenlo. Este felino,
Quieren ponerle el audio, espérame, ahora lo paso de nuevo. ¿Qué crisis será esta? Parece del Exorcista. Sí, terrible. Sí. Este me murió, se me mordió y al otro día se murió. Imagínense yo con todas las Uy, antirrábicas encima. claro, qué susto. Sí. Al Muy otro día se violenta, murió. sí. Dios. Creo que le contagié algo, pobre. Ya hay respuestas, ¿eh? ¿Quién se anima? Berenice Decímelas dice, porque yo no la veo. dale, tónico-clónicas generalizadas, Luis también dice lo mismo, Eliana Sí, lo mismo. podría ser. ¿Alguien más dice algo? No, todo lo mismo, Maíz es lo mismo. Sí, en realidad con la antigua terminología podría ser tónico-clónica generalizada. En realidad en los felinos más se divide en focales, motoras o crisis complejas. Esta sería compleja, porque hay una alteración del sensorio y además hay movimientos motrices. Sí, Y así esta fue que el primer episodio que presentó y al otro día murió. este ya era de antes, pero al otro Ah, día de revisarlo yo y morderme, bien. falleció. Sí. Te mordió y murió. Sí, algo le contagié, pobrecita. Pero bueno. Así Así que que esto bueno. es un Van bien episodio encaminados. convulsivo complejo. Sí, crisis epiléptica compleja. Igual iban bien Bien, encaminados, porque lo que vamos a ver después también en el curso es que tenemos la terminología tradicional y la terminología que propusimos, que formó parte del grupo de consenso de la epilepsia veterinaria en Argentina, tengo el honor, en donde fuimos proponiendo un cambio en la clasificación de las crisis y tratar de ser como más agregar descriptores al describir una crisis y que en base a esos descriptores uno después puede inferir en síndromes. ¿Sí? bien, Entonces vamos a ver que cambia un poquito la terminología, por eso por ahí yo digo es una crisis focal y otros la conocen como parcial, por ejemplo. Pero bien. ¿esto qué es? A ver. Pongan carita a cuellito de tierno y me miran todos para el Sí. costado, por favor, porque no lo Ay, puedo voltear. pobrecito. Eh, Los Beagles son bastante epileptógenos también. dolor cervical, muy bien, Muy Violeta. bien, me Sí, encantó. qué capa. Sí. Bueno, esto a mí me fue derivado como una crisis epiléptica focal. Ah, Entonces mira. hay que saber diferenciar qué es dolor esto. Esto no es una Pobrecito, crisis qué dolor. tremendo. Una linda protrusión tenía este perro. Así que muy bien. Felicitaciones a la doctora. Vamos por otro. ¿Qué usas para un dolor agudo así? Mira, en principio vamos a ver que está el club procorticoide y el club anticorticoide. Se puede usar un AINE, pero a veces, depende del club que pertenezcas, usas corticoides combinados con tramadol o combinados con Bien, gabapentina, pregabalina, si sospechas de perfecto. siringomiela, furosemida. Entonces, sí, eso después uno va viendo en base a lo que a Bien. uno le sirve. Juan te consulta si la prednisolona sirve. Sí, en muchos casos sí. Va a Sí. depender de lo que sospeches. Este con música y todo. ¿Qué es esto? Esa colita levantada, está en celo, dice Eliana. Sí, muy bien. Sí, Porque la gente me filma estas cosas y dice, mi gato hay hace de esto. todo. Sí, hay de todo. Y desde que la gente filma, me encanta la música de fondo, eh, pueden pasar estas cosas. Que gracias a los Claro, videos uno puede discernir que no todo lo que que no es se agita patológico, es claro, convulsión, claro. claro. Esto, Un pug, escuchen los gritos de la mujer, pobrecito. es lo peor. No, ay, pobrecito. Es viejito, por lo que veo. Sí, pero los gritos de la tutora creo que es lo peor de la Sí. filmación. ¿Qué tipo de crisis es esta?
¿Verde la conciencia? Me parece que no. ¿Qué es, Combinan, focal o generalizada? para mí ¿Quién se focal. anima? A Muy ver, pero bien. dejemos al resto. A ver. Mira, María, convulsión parcial. Muy Es bien, de mi focal o tipo. parcial, muy bien. ¿Y algo más? ¿Algún descriptor más? Espera que el silencio de la señora, pues me vuelvo loca, espera. Bueno, Pobrecita. acá si agregamos descriptores, es una crisis focal, porque se va a generar en un solo hemisferio cerebral o parcial. No parece haber alteración de la conciencia, y en el consenso acá de Argentina decimos que evaluamos el nivel de conciencia si cuando lo llamás al menos puede girar y verte con los globos oculares, porque muchas Bien, veces con el cuerpo no puede, pero al menos que con las órbitas veas que te está mirando, ¿sí? bien, Si le quiero seguir agregando descriptores, es una crisis focal motora asimétrica, ¿sí? Porque bien. vemos que no hace lo mismo con todos los miembros anteriores y pelvianos. ¿Y no se podría relacionar a algo tipo vestibular? Andrés justo comentó, podría Bueno, llegar a ser. en realidad este tipo de crisis se pueden llegar a confundir con crisis epilépticas, que sería Bien, un simulador la crisis vestibular, sí, se podría bien. Y llegar a Pablo te confundir. consulta si tiene nistagmo. No, este no tenía nistagmo, Bien, pero sí, muy bien, bien el doctor que lo preguntó, sí, a veces, sobre todo en los viejitos que tienen las crisis vestibulares bien violentas, se bien, pueden llegar a confundir con crisis epilépticas, y hay que hacer una muy buena anamnesis en ese caso, pedir filmaciones, bien, eh, si es una única vez, en ese caso yo no los medico, pediré los estudios que considere, pero no me precipito a medicar. Con mucho le digo, tenete diazepam a la mano y vemos, pero hay que ser claro. bastante detallado en anamnesis y se puede filmar mejor. ¿Y Bien, este? tenemos, dice Andrés, si puede ser Sí. incluso una lesión vestibular tipo central, el caso del PUC. No, esa era una crisis epiléptica, tenía una meningoencefalitis. Ah, bien. Y Sí, Jennifer sí. te consulta, ¿cuánto tiempo duró ese ataque, el ataque del PUC? Era cortita, era menos de un minuto. En general Ah, uno cuando pregunta si es menos de un minuto o más de un minuto, para la gente parece eterno, pero esto era menos de un minuto. perfecto. Acá tenemos Miren un este. bulldog francés. Y esto lo van a ver hasta el cansancio, ¿no? Bulldog francés. ¿Qué es esto? Acá ya tenemos varios, ¿eh? Tenemos a Berenice que dice tremor idiopático, Violeta, trastorno del movimiento. Muy bien, Violeta. Sí, Violeta, acertás en muy todas, ¿eh? bien. ¿Qué se lleva de premio Violeta? Sí, Esto es más de lo mismo. En este caso, acá yo tengo dos videos, es el mismo perrito, ustedes ven, es un trastorno del movimiento. Ven que él sigue haciendo su vida normal, lo llaman, corre, no hay ningún problema, es algo típico del trastorno del movimiento, él sigue haciendo su vida, pero sigue haciendo el movimiento de cabeza. Justamente vamos a tener una clase que va a dar el doctor Pellegrino de trastornos del movimiento y ver cuáles son las diferencias entre crisis epilépticas y trastorno del movimiento. bien, bien, bien. ¿Qué te Veremos luego. parece Sí, si pasamos a ese caso que me mencionaste, muy bueno? dale. Ahí vamos. Yo ya sé el diagnóstico, pero voy a hacer como si me sorprendiera. Pero está muy bueno, a ver si llegamos, y llegan todos Eh, juntos. ¿El de la perrita? Uy, Sí. no me lean. Ay, no. No, no me lean, no me No, lean, no le no quité sean el nombre. tramposos. No sean Bueno, tramposos. ya, Bueno, a ver. esta perrita me llegó al consultorio la semana pasada, cuando me propusieron el webinar, y ahí dije a Milagros, acá tenés. Un lindo caso. Esta perrita es una adulta joven de unos 5 años, que comenzó con debilidad del tren posterior, que fue rápidamente progresivo en 7-10 días hacia los miembros torácicos. Tenía una importante dificultad para moverse, empezó con una paraparesia que terminó en una tetraparesia, ¿sí? Y me fue derivada con un diagnóstico presuntivo, que ahora vamos a ver los diferenciales. Había sido medicado con corticoides sin ningún efecto.
Aclaro que los corticoides a veces necesito recordarles que la dosis de la dexa no es la misma que la prednisolona, que es muchas veces más potente que la predni, y hay perros que vienen muy medicados con dexametasona, así que bueno, tener cuidado con eso. Pero bueno, en esta perrita no había hecho efecto, la gente había hecho un tour de veterinarios y había ido como a 5, hasta que una le dijo, vamos a hacer análisis y vamos a derivarte, y bueno, y acá la tenemos con el examen neurológico, vamos a ver, díganme ustedes cómo la ven, cómo están los reflejos, patelar, fue isquiático el anterior, tibial craneal, retirada, súper importante para evaluar el arco reflejo, ¿cómo está? Absolutamente nada. Vamos a hacer retirada de nuevo, poner el audio para escuchar cómo vocaliza. La sensibilidad tiene, pero no puede hacer retirada. Hasta acá. ¿Qué vimos? ¿Cómo están los reflejos espinales? Berenice dice disminuidos, Maice hipoarreflexia. Te pregunta Carmen sobre el panicular. Ahí vamos, Carmen. Ahí vamos con el Bueno, hiporreflexia, disminuidos, dice Romina. Muy bien, todos vimos lo mismo entonces. Muy bien. Ahora vamos a ver el examen. Fue bastante rápido, pero en este caso era necesario evaluar nervios craneales, respuesta a la amenaza, ¿cómo está? A ver, palpebral, ¿cómo está? ¿Presente o ausente? Bueno, en el otro no se vio, pero en este sí. Sí. Bien, presente. ¿O no? ¿Ausente? Sensibilidad. Ausente. Palpebral está ausente, la sensibilidad bien. estaba presente. Violeta ausente. Muy bien, hasta acá. Bueno, entonces tenemos que los reflejos, paso la última vez de nuevo. Algo característico es que la cola se sigue moviendo. La gente me relataba que estaba algo disfónica. Bien. Y hasta acá creo que algunos ya se imaginan un diferencial. Voy a pasar al siguiente, no sé si quieren terminar de ver. Maice te dice miopatía, miastenia, Cerca, cerca, es un diferencial. Eliana neuromuscular, Lorena poliradiculoneuritis, botulismo, María, Violeta también, neospora. Pues también, va bien orientado, muy bien. Guillán Barré, Maice Santiago. Muy bien orientado. Ven que hay atrofias musculares, que fue rápida. Pregunta, ¿puede ser moquillo? En este caso, no es un cuadro típico que del moquillo, es más multifocal, pero no es un cuadro típico. ¿Tiene dolor la perra? Sensibilidad conservada e incluso un poco de hiperestesia. Bien. Pero no dolor, tenía como una hiperestesia. Bueno, ahí yo ya les spoileé yo sola, pero bueno, hagan de cuenta que algunos nombran nada. Acá el panículo. Ah, mira. ¿Cómo está el panículo? Sí. Muy bien. Se puede hacer de adelante para atrás, de atrás para adelante, como les quede cómodo. Recuerden que va a estar negativo por detrás de la lesión. Bien. Consultan, pues, si puede ser anaplasmosis. Bueno, ahora vamos a ver todos los diferenciales. Ahí les cuento todo. Bien. Primero vamos a la revisación. Y estas las pruebas posturales. Espérenme que me pongan de nuevo el cuellito tierno por el costado. ¿Cómo está la propiocepción? Ausente, dice. Exacto. Fíjense que hay que sostener el peso del cuerpo. Después, en las clases del examen neurológico hay algunos tips que hay que tener en cuenta. En este caso es súper importante sostener el peso del cuerpo. Y en caso de que el animal sea muy agresivo, pregunta Juan, ¿cómo se realizaría todo el examen? En general, con un bozal, seguimos para adelante. Se complica en felinos, se complica, que cuando es muy agresivo, muchas veces no lo podés ni siquiera tocar. Y en ese caso, voy a dejar de compartir. Y en ese caso tenés que apelar a videos. Yo le pido a los tutores que lo hagan deambular por la casa, que lo hagan subir y bajar de algún lugar.
Y a veces cuando se dejan, muchas veces, ahí vamos a ver en la clase de examen neurológico felino justamente que no es la misma revisación, a veces no lo podés sacar ni de la jaulita, y a veces lo tenés que revisar a UPA, sí, hay muchas cosas. Y en este caso, una de las preguntas era, ¿se puede avanzar de una paraparesia a una tetraparesia en 12 o 24 horas? Sí, en este caso, a ver, no fue en 24 horas, pero fue en 3-4 días, fue bastante agudo progresivo. Ahí hay un micrófono, espérame que lo desactivo. Se escucha un tren de fondo. Sí, se escucha un tren de fondo. Ahí, me parece que el de Jesús estaba prendido. Ah, sí, el de Jesús. Ah, mira, Jesús no debe estar escuchando el tren. Pobre, no, el ruido que había no me estaba escuchando. Ahí está. No, es que me desconcentraba yo también. Bueno, a ver, en este caso había sido un curso agudo, rápidamente progresivo, 7-10 días, que empezó con para y evolucionó a tetraparesia. La paciente tenía disfonía, entonces cuando llega la revisación tenía todos los reflejos en general disminuidos o ausentes, ¿sí? Mis diagnósticos presuntivos, como muchos dijeron, primero el síndrome, ver qué síndrome era, podía ser o neuromuscular o neuropático, ¿sí? Una polineuropatía, una polineuroradiculopatía. En este caso es una polineuroradiculopatía, la gente se asusta mucho cuando uno les nombra esto, el nombre difícil. Hay una sutil diferencia o un par de diferencias que hacen que no sea neuromuscular, por ejemplo. Una es las pruebas de propiocepción en una neuromuscular, si uno sostiene el peso del cuerpo, tiene que estar conservada, ¿sí? No hay una alteración. En este caso, además, hay una atrofia muscular rápida generalizada, justamente por la disfunción de las raíces nerviosas, y un diferencial que a mí me venía con placas de cuello, no es un síndrome cervical es totalmente distinto, con una rigidez extensora de los 4 miembros, con un aumento en los reflejos espinales de los 4 miembros, y es un síndrome cervical. Entonces, hacer bien primero dónde estamos neurolocalizando, en base a eso qué estudios voy a pedir, vino con radiografías innecesarias, a veces la gente se las cree, no, yo en eso muy mala onda, porque a veces cuestan las cosas y se ha pedido algo que por ahí no era innecesario. Y en base a eso, bueno, mi lista, mi vitamina D, ¿qué voy a estimar en este caso? ¿Qué puedo presuponer? Bueno, nombraban hemoparásitos, enfermedades infecciosas, principalmente un cuadro de polineuroradiculopatía aguda progresiva por protozoarios, toxinospora, ¿sí? No tenía el estudio hecho, yo la verdad es que no suelo pedir salvo en casos muy puntuales o en felinos, en donde sí quiera saber si es culpable o no. Yo en general, lo aprendí también del doctor Pellegrino, si lo sospecho lo medico, ¿sí? Si es eso, en 7 días tiene que ir mejorando, ¿sí? Muchas veces la gente no puede hacer el estudio y demás, entonces prefiero ya cubrirme con la clindamicina. Así que cubrimos toxoplasmosis y neospora. Hemoparásitos en este caso, el hemoparásito por sí mismo no me daría el cuadro así, pero sí por una respuesta inmunogénica del organismo, como pasan las meningoencefalitis inmunomediadas. En realidad no es el bichito, sino la respuesta inmune del organismo que genera la respuesta autoinmune, ¿sí? Entonces, ¿podría ser una polineuroradiculopatía inmunomediada? Podría. Y después está la idiopática. Nadie sabe por qué vino, pero así como vino se va. A veces puede demorar hasta 5 o 6 meses, es una enfermedad que requiere mucho amor y paciencia, sobre todo paciencia, con los cuidados, y suele progresar de forma positiva, digamos, suele resolverse. Bien. En este caso, yo tenía ya el dato que la paciente había sido medicada con corticoides y no hubo cambios, lo que hice fue directamente cubrir con clindamicina la parte protozoaria. ¿A qué dosis? La clinda se usa de 12 a 20 miligramos kilo cada 12 horas, ¿sí? Si se combina, por ejemplo, con doxi por alguna otra razón, siempre son las 2 dosis bacteriostáticas.
Y en este caso la indiqué fisioterapia, importantísimo para tratar de frenar un poco la atrofia muscular generalizada. Suelo dar L-carnitina, antioxidante, amor, paciencia, los cuidados de todo paciente que esté en decúbito, y nada más, y esperar, explicarle a la gente que probablemente evolucione bien, pero hay que tener mucha paciencia. Bien, bien. Tenemos a Jennifer y a Patricio que levantaron la mano, no sé si por equivocación o que se animaron. Cualquiera de los dos. Andrés, mientras tanto, te pregunta, comenta que también es efectivo el trimetoprim, sulfa. Sí, sí, también. Yo soy del club de la clindamicina, pero sí, sí. Sí, de Bien. hecho, el doctor Borrás, la otra vez escuché una clase que para Neospora usaba doxiciclina. Así que, sí. Hola, yo soy Hola. Patricio. Hola, Patricio, Hola, ¿cómo soy estás? Patricio Bienvenido. Briones. Saludos desde Santiago, de Chile. Mucho gusto, Patricia. Bien. Oye, pensando en los diferenciales de lo que es ascendente, les Sí. quería contar un caso que tuve hace unos 6 meses de un boxer de 10 años que comenzó con una paraparesia, sin dolor, con reflejos normales, postura normal, que progresó a una tetraparesia. Yo dije, es algo ascendente. Hicimos exámenes tarde, en realidad había problemas de presupuesto, pero conclusión, para hacerla corta, terminó siendo la presentación de un insulinoma. Bueno, porque te iba a preguntar el curso, la progresión, porque vos tenés las polineuropatías, polineuroradiculopatías de evolución crónica, que pueden ser por causa recidivante de la aguda, puede ser tóxica a raíz, por ejemplo, de quimioterapias, o justamente puede ser paraneoplásica. Sí. Y en este caso, aparentemente por hipoglicemia. Sí, probablemente yo diría que es paraneoplásica en este caso, si realmente hubo un paraneoplásica. Porque, Porque ¿tenía crisis epilépticas? al final, a la cuarta semana de iniciado el cuadro, empezó con convulsiones. Con glucemias bajas. Claro, bajísimas. Claro, sí, en realidad podría darte la hipoglucemia un cuadro generalizado de debilidad, pero si realmente empezó por una hipoglucemia debería ir de la mano con una crisis epiléptica. Serían las dos cosas. Es Pero raro que te dé debutó, la debilidad y no la crisis epiléptica. ¿No? por eso lo comento, sé que es raro, pero debutó este insulinoma con paraparesia ascendente. Fue súper extraño. Sí, la verdad que sí. Sí, Pero bien, bien que lo detectaron el comento, insulinoma. lo comento, sí, sí. Bueno, Gracias. Gracias. gracias a ti. Bien. Te quería A ver, mostrar brevemente un sí, video. dale. Para los que ya hicieron el curso, saben que Eduardo y yo es el curso sin fin, vamos agregando cosas. Sí, sobre la marcha. Eso Sí, sí, está vamos bueno, porque agregando es como cosas. que pensé que Así que, termina y no, no, aumentan las clases. sí, porque es un vicio, la verdad es un vicio. Sí, Esta perrita tenía el mismo cuadro, pero fíjense qué distinto. También tenía una polineuroradiculopatía, esta era Chloe, ya falleció. Y fíjense, parece tenés una que presentar foca, la pobre. pantalla. Ay, perdón. Ay, vamos, váyase trayendo la comida a la mesa. Yo en cualquier momento, Sí, sí, aparezco con el tenedor. muy bien. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Bien, esta otra vez me tuerce en la cabeza, por favor, porque si no se ve mal. Esta era Chloe, tenía una tetraparesia, miren, parece una foca, pobre. Ay, pobrecita. Sí. Algo típico es que siguen moviendo la cola, por ejemplo. No hay megaesófago, otra diferencia con algo neuromuscular. Como No hay miastenia. regurgitaciones, exacto. Así se presentó el cuadro. Esta perrita tenía antecedentes de Ehrlichia. La mediqué con corticoides y hubo mejoría. Ahora van a ver. Ella tenía unas pilas bárbaras. Esto se nota que no hay Claro, dolor. pobre. Las vías sensitivas no están afectadas porque se afectan las raíces ventrales, las raíces motoras. Hay una desmielinización progresiva de los axones. Y
terminó así. Había respondido milagrosamente al corticoides. Esta gorda, cuando yo le bajaba el corticoides, recaía, es decir, que era bien inmunomediada, ¿sí? Bien. Entonces, en estos casos, uno tiene que, lamentablemente, todo es costo-beneficio. Mantener el corticoides a la mínima dosis efectiva que a ella le servía y hacer los controles regulares de enzimas. La verdad que esta perrita fue muy bien. Y acá la gente me había hecho un video agradeciendo, miren esa debilidad que tenía al caminar. Ah, mira. Bueno, y después corriendo con la madre, creo que era, después del Bien. tratamiento. Sí. Melina consulta si en el caso idiopático se puede dar en cachorros. Es más de animales jóvenes, más que en cachorros. Bien. En cachorros nunca lo vi. Ahí sí tendrías que sospechar de algún botulismo, de alguna otra causa. En la causa inmunomediada también se describe en animales que comen pollo crudo por anticuerpos contra Campylobacter, por ejemplo. Ah, mira vos. Sí, ahí ya Mira habría vos. que por ahí sospechar otra cosa. Bien. ¿Alguna pregunta más? Aprovechen. Ah, con todos se vinieron. ¡Ay, Dios! No aprovechen nada. Tenemos, a ver, espérate que voy a subir acá. Juan dice, esto es algo más, es un caso personal, dice. ¿Cuándo les dan microconvulsiones? ¿En qué clasificación entrarían? Ah, cuando ¿Qué les dan sería? microconvulsiones. ¿Qué clasificación? Dice, Micro- espérate que te sigo leyendo. Dice, justo tengo un paciente que antes de las convulsiones se pone hipersensible con todos los estímulos y el episodio le dura menos de un minuto y se desconecta por completo. En sus estudios salió hipocalcemia e hipoglucemia, a pesar de que se le administró calcio y glucosa, le volvió a suceder. En esos casos, ¿ya se recomendaría utilizar algún anticonvulsivo o fenobarbital? ¿Qué edad tiene? Juan, De ¿me puede que decir? debutó 7 7 años, años. lo veo. 7 Bueno, a años. ver, para que sea epilepsia idiopática, primero hay que ver la edad de debut de las crisis, entre 6 meses y 6 años. Tiene que tener un examen neurológico completamente normal y estar completamente normal en el interictal. Y si yo hago, por ejemplo, una resonancia magnética, quede normal. Ahí, como dice Andrés, si vos ya tenés una normalidad en la bioquímica, en donde tenés una hipoglucemia, nos detenemos en eso, buscamos insulinoma. Recuerden que al principio no se suele ver masa en páncreas, porque son neos de células y no se van a ver por imagen, sí hay que hacerles un seguimiento, pedir medición de insulina, la relación insulina-glucemia, y si realmente regula la glucemia, porque primero eso, hay que llegar a regular la glucemia. Si regulando la glucemia sigue con crisis epilépticas, buscar otra causa. ¿Es biología? ¿Podría haber dos causas? Sí. ¿Podría ser epiléptica y además tener las hipoglucemias? Sí. ¿Podría ser epiléptica y tener además, perdón, tener un insulinoma y tener algo más estructural a nivel encefálico? Sí. Pero Bien. primero ir descartando lo que ya tenemos. Si solucionamos eso y sigue, hay que buscar otra causa. Bien. Carmen te consulta. Doctora, le cuento un caso rápido. Hace un tiempo un cachorro Sharpei de 3 meses llegó porque de a ratos se excitaba y luego se desvanecía según la tutora, siempre consciente, pero no era convulsión. ¿Cuáles podían ser los prediagnósticos? Mirá, ahora te voy a mostrar un video de ese tipo de crisis. Primero, el principal diferencial de cuando un paciente se desploma y queda hecho un flancito y no responde a estímulos, es que no sea un síncope, por ejemplo. Entonces hay que ser bastante cuidadoso en la anamnesis, si hay un preictal, un postictal. Muchas veces el paciente se pone demandante, se apega al tutor, el tutor dice acá hay algo raro, le va a dar la crisis. Si hay signología autonómica, si orina, babea, defeca, y si, como te decía, si no es de origen cardiológico, yo en general en ese tipo de crisis mando a pedir enseguida un holter, en los que se puede porque no es tan fácil. Si no hay nada cardiológico, ya ahí empezás a pensar en crisis epilépticas, obviamente hay que ver cómo da el examen neurológico. Y en este tipo de crisis muchas veces es muy útil el electroencefalograma, que lo vamos a ver en el curso también, que el doctor Pellegrino va a hablar.
para ver si a lo mejor no es una crisis atónica, ¿sí? Que es Bien. una crisis generalizada atónica. En el caso anterior que presentabas, esa perra que respondió a corticoides, ¿se descartaron antes otras patologías o se probó directamente con corticoides y se supuso antes la respuesta No, exitosa? en realidad siempre pido tox, neospora, hormonas Bien. tiroides, todo negativo le dio y fue muy, muy milagrosa, entre comillas, la respuesta a la santametasona, a la prednisolona. Bien, perfecto. Tenemos 2 casos más. Perdón, Eh, obviamente uno puede recurrir a la electromiografía, que también vamos a hablar de eso en el curso, ver las utilidades. Lo que pasa es que me va a dar qué tipo de afección hay, pero no la etiología, entonces eso hay que tener cuidado. Bien, hay un caso interesante de Luis que dice Carmen, paciente... Carmen, espérame, me dice que le iba a mostrar, yo quería mostrarles este video, porque es de tipo Ah, no se crisis olvida, Carmen. atónica. No, muy bien, Carmen. No estoy compartiendo, espera, No, soy de madera. Espérenme. el 8 de mayo, mientras tanto les cuento, comenzamos con la diplomatura. Por 9 meses vamos a estar Estoy especializados. entretenida. 9 meses o más. Sí. Ay, no, esta no. Sí, porque nunca se sabe, preparen el pan dulce. Sí. Bueno, el año pasado pasó eso. Más o menos con el pan dulce bajo el brazo. Casi recibimos a Papá Noel, fuimos agregando Claro. clases. Otra vez, perdón. No pasa Miren este nada. gatito. Vamos de nuevo porque es rápido. Ah, mira vos. Sí, se desploma. Miren. Esto es una crisis epiléptica atónica. Me duele, pobre, verle la cara contra el piso. Claro, pobre. Sí. Bueno, también el diferencial son las narcolepsias, ¿no? Entonces Ah, hay mucho claro. por hablar de los diferenciales y de todo. Luis, te comento un caso de un paciente politraumatizado. Fíjate que se me fue para ahí, de 8 años, y que entra a la clínica, se hace radiografías y hay una fractura sacroilíaca y te consulta. ¿Por qué hay veces y por momentos puede tener reflejos y luego ya no? Puede tener lesiones, ahí ya Luis, me mataste, intumescencia cérvico-torácico y lumbosacro. Y ahí tenés que prestar atención a la revisación. Si vos tenés una lesión, ahí vamos a detenernos después bien a ver los distintos síndromes, pero si es cérvico-torácico, al examen neurológico vas a tener principalmente ya de entrada ausencia del reflejo flexor o retirada. Vos le vas a presionar en los miembros torácicos y queda extendido, no va a cerrar todos los ángulos articulares. Y en los miembros pelvianos probablemente estén normales, ¿sí? O levemente aumentados. Si el síndrome es toracolumbar, vas a tener que en los miembros torácicos están normales y en los miembros pelvianos los reflejos normalmente en general están aumentados, y si es un síndrome lumbosacro, ahí sí tenés una lesión en la motoneurona inferior y puedes tener los reflejos de disminuidos ausentes, ¿sí? Muchas veces cuando hay un trauma se produce lo que se llama un shock medular y pasa por ahí, es medio traicionero porque por ahí el trauma es a nivel toracolumbar, vos repercutís y le da negativo. Eso es porque hay una inhibición transitoria de las neuronas motoras y ahí te puede traicionar porque decís, uy, no tiene retirada, no tiene reflejos, es motoneurona inferior lumbosacra y a lo mejor era toracolumbar. A veces hay que revisar más de una vez. Perfecto. Bueno, chicos, estuvo muy entretenida la clase. Casi te digo que una clase de la diplomatura, ¿eh? Creo que les resumí todo. No hablamos de qué incluía el programa, ¿vos te parece? Sí, no. Pero ya repasamos todo con esto. Sí, repasamos, el módulo 1, ¿no? El posgrado número 1, abordaje clínico del paciente neurológico, lo tocamos un montón. Ya tocamos todo, aparte vamos a ver los distintos síndromes más frecuentes, veo que les gustó mucho lo que es epilepsia, síndrome de Horner, vestibular, cómo diferenciamos cuando es periférico central, bueno,
todo lo que es trauma craneoencefálico, trauma medular, todo eso en el primer módulo. En el segundo módulo vamos a ver un poquito ya en profundidad lo que es lo que es el vitamín D, de enfermedades inflamatorias, infecciosas, vasculares, degenerativas, bueno, anomalías del desarrollo, el ayuda a memoria, pues son muchas cosas, neuromuscular, desórdenes del movimiento, es bastante amplio. Va a haber una clase magistral del doctor Gabriel Miranda de neuroemociones, que a mí me pareció una clase cuando hice la primera vez el curso, que me voló la cabeza y me abrió el mundo de la neurociencia de forma impresionante. Vemos cómo todo está interconectado, el segundo cerebro es el intestino, y cómo a partir de la alimentación, modificando la microbiota intestinal, podemos influir en un montón de funciones, así que esa clase está muy buena. Y después, la última parte del curso, en donde vemos todo lo que es diagnóstico complementario, examen de líquido cerebroespinal, electroencefalografía, que la clase del doctor Pellegrino es súper completa. Bien dedicado al neurodiagnóstico y técnicas quirúrgicas. Sí. Exacto. La verdad que muy completa la diplomatura. 9 meses o más juntos. Sepan que pueden tomar la diplomatura entera, o bien, si vos cursaste el año pasado un posgrado en particular, podés completar con el posgrado que te falta y podés obtener el certificado de diplomatura también. Y bueno, comenzamos el 8 de mayo bajo la dirección de Bosco, así que bueno, también es el un doctor honor. Enzo explica también la neuroanatomía. Yo le decía a Milagros, creo que es una de las pocas personas que explica la neuroanatomía sin que uno se duerma, muy práctico, muy objetivo, pero sobre todo lo lleva a la realidad. Me encanta cómo lo explica. Totalmente. En estos días van a recibir por mail todos ustedes información adicional de la diplomatura y de cada posgrado en particular, incluido también el precio. Sepan que durante el mes de abril se va a congelar el precio para los residentes nacionales y extranjeros, no residentes en Argentina. Les voy a comentar que nacionales son 9 cuotas de 55.300 pesos en moneditas. Se les va a congelar el precio por el mes de abril, aprovechen. Y extranjeros, 7 cuotas de $84. Si son alumnos ICP, exalumnos ICP, de cualquier otro curso, van a tener bonificación, así que consulten por ello. En el mail que van a recibir tienen el teléfono del área de ventas para consultar cualquier información. Y bueno, los esperamos. El 8 de mayo iniciamos y tenemos todo un año por delante juntos, aprendiendo de grandes especialistas como vos, Vale, que hacés las clases tan prácticas que pasa esto. No se me duerme, pobre. No, por favor. No, mirá, tengo hambre, pero me quedé. Pero se quedaron, pobres. Ya están hipoglucémicos todos a esta hora. Algo que me olvidé de decir es que también convulsiones ahí. Sí, pobre. Generalidades de lo que es la resonancia magnética, que a muchos les interesa, y está también muy bien explicado por el doctor Enzo, para todo neurólogo, el que quiere iniciarse, tiene que saber leer una resonancia. Estás obligado porque no sirve leer un informe, tenés que ver las imágenes por tus propios ojos y saber interpretar. Y dentro del equipo también está el doctor Pellegrino. Sí que va a dar las clases de electroencefalografía, desórdenes del movimiento. Bien, todos agradecidos por tu clase. Carmen, que quedó motivada. Carmen, te espero. Carmen, por favor, no me faltes. Sí. Ay, el gato me coló. Y Viole tampoco, Viole se sabe todo, casi que la sumamos al staff. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Esta clase va a quedar grabada, está siendo grabada, así que para que la puedan volver a ver cuando quieran. Y bueno, los esperamos el 8 de mayo. Recuerden que tienen en el mail el teléfono del área de ventas. Mira, ahí está. ¿Cómo se llama la gata? Owen, es un gato. Me estaba poniendo la cola en la cámara. Tengo acá, y también tengo un paciente convulsivo, que no es mío, de mi pareja, pero ya por teléfono te voy a ya estoy acostumbrada, no te preocupes. Así que, bueno, un beso grande a todos, gracias por participar y nos vemos pronto el 8 de mayo. Un beso grande a todos y muchas gracias por disponer de este tiempo a estas horas. Un beso grande. Vos, Vale. Un beso. Chao, chao. Chao, chao.